Buen día, mi nombre es Viviana González Arcila y junto a Viviana Chávez Luenguas y Piedra Elvira presentamos el trabajo de investigación titulado Una aproximación etnográfica a las contradicciones del uso de recursos digitales en la enseñanza de ciencias naturales en la institución educativa General Santander, zona rural de Yumbo Valle, bajo la tutoría del magíster Jorge Sánchez Maldonado para adoptar el título de Magíster en Recursos Digitales Aplicados en la Educación en la Universidad de Cartagena. A continuación se presenta el índice de que orienta esta presentación. Recorreremos los principales apartados del trabajo desde la introducción hasta las conclusiones y recomendaciones, enfatizando la metodología, los resultados y el análisis de la estrategia. Para comenzar, en Colombia la integración de recursos digitales en la educación ha sido un objetivo central de las políticas públicas. Sin embargo, en contextos rurales, este proceso enfrenta obstáculos estructurales que van más allá de la entrega de equipos o conectividad. Las limitaciones en infraestructura, baja formación docente, condiciones socioeconómicas dificultan el acceso equitativo a experiencias de aprendizaje mediadas por la tecnología. La institución educativa General Santander, ubicada en zona rural de Yumbo, refleja esta realidad. Además, existen esfuerzos locales para adaptar estrategias pedagógicas. Persisten tensiones entre expectativas institucionales y las condiciones reales de la escuela. La falta de conectividad estable o escasez de dispositivos y la baja apropiación de los docentes de las TICs profundizan las brechas educativas. A partir de lo anterior, la pregunta que guía esta investigación es ¿de qué manera una estrategia pedagógica puede superar las contradicciones que dificultan la implementación de los recursos educativos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de grado quinto de primaria en el área de ciencias naturales de la institución educativa General Santander, zona rural de Yumbo? Este proyecto de grado busca comprender y proponer soluciones a los desafíos que enfrenta la integración de los recursos educativos digitales en la educación rural colombiana. Ante la falta de acceso a Internet y la limitada formación docente, se adapta un enfoque etnográfico para analizar una institución rural específica, visibilizando las barreras reales y planteando estrategias pedagógicas contextualizadas. La investigación aporta una mirada directa desde el territorio y busca contribuir al fortalecimiento de la educación rural, en línea con los objetivos del Plan Especial de Educación Rural y las metas de inclusión educativa. El objetivo general de nuestro proyecto de grado es describir la presencia, la ausencia y las limitaciones de la infraestructura tecnológica de la institución educativa General Santander mediante un enfoque etnográfico, con el propósito de diseñar estrategias mediadas por los recursos educativos digitales que fortalezcan el aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de grado quinto. Nos trazamos 4 objetivos específicos. El primero de ellos es identificar las carencias, las disponibilidades y condiciones tecnológicas de la institución que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. El segundo es analizar las contradicciones entre el discurso institucional y el estatal sobre la implementación de los recursos educativos digitales en contextos rurales y las condiciones reales presentes en la institución. El tercero es diseñar e implementar una estrategia pedagógica mediada por los recursos educativos digitales para el aprendizaje de las ciencias naturales basada en las necesidades y potencialidades del contexto educativo. El último es evaluar el impacto de la estrategia pedagógica basada en los recursos educativos digitales en el aprendizaje de las ciencias naturales de los estudiantes de grado quinto. Así, partimos de 7 supuestos claves, entre ellos que la IED General Santander tiene limitaciones tecnológicas y de conectividad, que el discurso oficial entre tecnologías no siempre se ajusta al contexto rural y que el nivel básico de formación docente dificulta la integración crítica de los RED. Sin embargo, también se asume que pese a las barreras es posible diseñar estrategias digitales contextualizadas que potencien el aprendizaje en ciencias naturales y valoren los saberes locales. En cuanto a los constructos, destacamos 6. Los recursos educativos digitales como herramientas de mediación y equidad, la estrategia pedagógica como acción situada, las contradicciones entre discurso y realidad, la enseñanza de las ciencias naturales como enfoque significativo, el contexto rural como una oportunidad pedagógica y la etnografía educativa como método para comprender estas dinámicas desde dentro. En coherencia con los supuestos y constructos, esta investigación tuvo como alcance una comprensión situada de un contexto rural y el diseño de una estrategia pedagógica mediada por red,
orientada al fortalecimiento del aprendizaje en ciencias naturales. Además, permitió visibilizar tensiones entre políticas educativas y realidades escolares, aportando a un uso más reflexivo y crítico de la tecnología en el aula. Ahora bien, entre las limitaciones identificadas se encuentran las restricciones para generalizar los resultados, el corto tiempo para implementar la estrategia y las posibles subjetividades derivadas del enfoque etnográfico, propias de la relación entre investigadores y comunidad. Ahora, la Institución Educativa General Santander está ubicada en zona rural del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, y opera bajo la modalidad de escuela nueva, adaptando a comunidades dispersas y de baja densidad poblacional. Cuenta con varias sedes rurales, donde los docentes pueden ser pocos y atienden a estudiantes de diferentes edades de aulas multigrado. La infraestructura es limitada, el acceso a tecnologías es insuficiente, las condiciones socioeconómicas de las familias condicionan el acompañamiento escolar. Esta realidad exige estrategias flexibles y contextualizadas, ya que los maestros asumen múltiples roles y enfrentan desafíos particulares para garantizar una educación de calidad en un entorno rural. El proyecto se respalda en un marco normativo amplio que va desde las directrices a nivel internacional y también las políticas locales o municipales. A nivel internacional, organismos como la UNESCO, la OCDE, la OEI destacan la importancia de la equidad digital y la capacidad docente para mejorar la educación en contextos rurales. En el ámbito nacional, la Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, reconocen el derecho a una educación rural pertinente y de calidad. Normas como el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1341 de 2009 promueven el uso de las TIC y la conectividad en zonas rurales dispersas. También se destaca el COMPES 3988 de 2019 y el Proyecto de Ley de Educación Rural Campesina del presente año lectivo, que pretenden transformar de manera integral la educación en el campo. A nivel departamental, el Valle del Cauca implementa el proyecto educativo rural y en el plano municipal, en el municipio de Yumbo, orienta sus acciones educativas según los lineamientos nacionales priorizados y la infraestructura, dotación tecnológica y la formación docente. El marco teórico de nuestro proyecto se fundamenta en la teoría de la sociedad del conocimiento de Castro, que explica cómo las TIC transforman la educación, aunque en contextos rurales esto se realiza pero con muchas limitaciones. Desde una perspectiva crítica, Apple y Val señalan las contradicciones entre el discurso de la equidad digital y la realidad educativa desigual, marcada por la brecha digital. La pedagogía del territorio, inspirada por Freire, aporta una visión situada que valora los saberes rurales y promueve una educación contextualizada. En la enseñanza de las ciencias naturales se aplica la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que permite conectar el conocimiento científico con la vida del estudiante rural. Además, se apoyan estrategias pedagógicas activas como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje colaborativo y la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, que fortalecen la motivación y la participación. Todo esto se analiza desde un enfoque etnográfico que permite comprender cómo los docentes y estudiantes viven y adaptan el uso de los recursos educativos digitales en su contexto. El marco conceptual aborda la educación en el contexto rural, caracterizada por las condiciones geográficas, sociales, económicas, que exigen enfoques diferenciados. En este entorno, la implementación de los RED enfrentan serias limitaciones debido a la falta de conectividad, infraestructura y formación docente, lo que genera una brecha entre el discurso institucional y la realidad. Frente a esto, la investigación plantea una estrategia pedagógica como acción intencional, flexible y contextualizada, que articula los saberes locales con el currículo de las ciencias naturales. Esta estrategia busca resignificar el uso de los RED desde una mirada crítica y situada. En cuanto a la metodología, esta investigación adoptó un enfoque cualitativo, etnográfico y de campo, lo que permitió, por un lado, comprender de manera situada las dinámicas escolares y, por otro, interpretar los significados que los actores atribuyen al uso de recursos digitales en su cotidianidad. Se trabajó con la totalidad de estudiantes de quinto grado, docentes, una directiva y padres de familia, integrando distintas perspectivas del entorno educativo rural. La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes distribuidos entre sede principal, Peñas Negras y San José, lo que permitió captar la diversidad territorial y pedagógica del contexto. Para la recolección de datos se emplearon entrevistas semiestructuradas, encuestas, una evaluación gamificada,
lo que facilitó una comprensión profunda y triangulada del fenómeno estudiado. Además, la estrategia pedagógica a seguir fue el aprendizaje basado en juegos, que sustenta el concepto de Homo Ludens de Huizinga, quien reconoce el juego como una función esencial de la cultura humana y del aprendizaje. Esta fue además complementada con elementos de gamificación, integrando dinámicas como retos, recompensas y niveles, con el fin de fortalecer la motivación, el pensamiento científico y la participación activa de los estudiantes en el aprendizaje de ciencias naturales. La ruta metodológica se estructuró en 6 fases principales. La primera, la planeación y diseño metodológico, definió los objetivos, el enfoque cualitativo etnográfico y los instrumentos, estableciendo la base del estudio. Luego, en la fase de diagnóstico, el contexto se aplicaron observaciones, entrevistas y encuestas, lo que permitió reconocer las condiciones tecnológicas, pedagógicas y sociales. Con estos hallazgos, la fase de diseño de la estrategia pedagógica integró el análisis etnográfico, dando lugar a Mezclatina La Bruja Dañina, un recurso digital contextualizado. En la fase de implementación se socializó la estrategia y se aplicó en el aula con seguimiento activo. La fase de evaluación y análisis incluyó observación directa, prueba gamificada y testimonios para valorar el impacto en el aprendizaje. Finalmente, en la fase de retroalimentación y ajustes, se realizó un podcast dirigido a docentes, favoreciendo la apropiación social y el conocimiento. Como estrategia pedagógica diseñamos la OA, un objeto virtual de aprendizaje llamado Mezclatina La Bruja Dañina, una propuesta educativa offline contextualizada al entorno rural, que surge como respuesta a los desafíos identificados en el diagnóstico, la falta de conectividad, escasos recursos tecnológicos y la baja motivación estudiantil. Esta OVA se fundamenta en el aprendizaje basado en juegos ABJ, ya que integra una narrativa lúdica, retos, personajes, actividades interactivas que permiten aprender sobre métodos de separación de mezcla de forma activa, significativa y divertida. Además, se articula con el enfoque de escuela nueva y puede complementarse con las secuencias didácticas y actividades prácticas que fortalecen su aplicación en otros contextos. Su desarrollo en S-Learning, una herramienta de autoría que permite crear objetos virtuales de aprendizaje interactivos y de fácil distribución, lo cual facilita su uso en computadores sin conexión a Internet, permitiendo a todos los estudiantes participar sin exclusiones. Al combinar juego, ciencia y contexto, Mezclatina transforma una clase tradicional en una experiencia motivadora y accesible. En S-Learning nos permitió integrar textos, imágenes, juegos y autoevaluaciones en un solo recurso, facilitando la navegación y el acceso tanto en línea como offline. Además, la herramienta permitió explorar el contenido de diferentes formatos, asegurando que pudiera ser utilizado en diferentes dispositivos y a su vez en diferentes contextos. Para comprender el contexto y valorar la estrategia, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a las docentes Mónica Joana Costa, Lucía Góngora y Angie Zuleidi Aguirre, así como a la rectora Gloria Yolima Fernández, con preguntas abiertas que permitieron conocer sus percepciones y experiencias sobre el uso de recursos digitales. Además, se realizó una encuesta a padres de familia centrada en el acceso a tecnología y el acompañamiento escolar. A partir de estos datos, se elaboró un reporte etnográfico que recoge tanto las voces de los actores como las observaciones directas del contexto educativo. De igual manera, se realizó una encuesta a padres de familia sobre el acceso a tecnología y el acompañamiento escolar. Esa información se trianguló con observaciones directas en las aulas y permitió construir un reporte etnográfico que recoge múltiples voces del entorno rural. El análisis cualitativo de estos datos dio cuenta de las contradicciones entre el discurso institucional sobre TICs y la realidad educativa. A partir de estas evidencias, se validó la pertinencia de la implementación de la OVA Mezclatina La Bruja Dañina, fundamentada en el aprendizaje basado en juegos ABJ, como una forma de motivar el aprendizaje y superar las limitaciones del contexto.
El reporte etnográfico permitió caracterizar las condiciones sociales, familiares, económicas y escolares de los estudiantes de quinto grado. Primero, sobre contexto geográfico, se encuentra que las sedes están ubicadas en zona rural de difícil acceso, con vías no pavimentadas y escasa conectividad. La población estudiantil presenta diversidad en edad y situaciones de esta edad, desplazándose a diario desde veredas cercanas. En el ámbito familiar y socioeconómico, predominan hogares con baja escolaridad, empleo informal e ingresos limitados. Aunque la mayoría cuenta con al menos un celular e internet intermitente, el acceso a computadores es escaso y los dispositivos suelen ser compartidos. En lo pedagógico, los docentes se enfrentan a múltiples desafíos, trabajan con grupos multigrado, alta carga laboral y escasa infraestructura tecnológica. No obstante, muestran compromiso y creatividad utilizando estrategias como celulares personales y guías impresas adaptadas. La formación en TIC es limitada, lo que dificulta una integración más crítica y sostenida de los recursos digitales. Por último, a nivel institucional hay una brecha eminente entre los discursos oficiales sobre digitalización y las posibilidades reales del entorno rural. Respecto a lo anterior, se obtuvo que la implementación de la estrategia Mezclatina tuvo un impacto positivo en el aula. Los estudiantes mostraron mayor motivación, participación activa y una mejor apropiación de conceptos científicos. A través de la triangulación de datos, observación, entrevistas y evaluaciones, se evidenció que la contextualización de los recursos, la flexibilidad metodológica, la integración de los saberes, fueron factores claves para superar muchas de las barreras propias de la educación rural. Como producto final de la investigación, desarrollamos un podcast dirigido a docentes rurales, el cual está disponible en la plataforma Spreaker. Este podcast se organizó en episodios temáticos donde compartimos experiencias, reflexiones, recomendaciones prácticas para innovar desde las posibilidades reales de cada escuela. De esta manera buscamos ampliar el impacto del proyecto y promover la apropiación social del conocimiento en contextos educativos diversos. En este video se puede observar nuestro podcast Voces del Aula Rural, disponible en la plataforma Spreaker. He allí las grabaciones originales de las entrevistas y 4 capítulos fascinantes que exploran de una manera más charlada y amena nuestros hallazgos. Visítanos. Se recomienda fortalecer la integración de los RED en la educación rural mediante políticas integradas al contexto, inversión en infraestructura, formación docente continua. Es clave vincular a las familias en el proceso educativo y replicar estrategias pedagógicas contextualizadas que articulen los saberes locales con el currículo. Solo con un trabajo articulado entre escuela, comunidad y Estado se podrá avanzar hacia una educación rural más inclusiva y transformadora. Las referencias incluidas corresponden a los autores y fuentes clave citados en el documento final, como Castell, Ausberg, Apple, Díaz Barriga, UNESCO, entre otros que fundamentan teórica y metodológicamente la investigación. Agradecemos a la comunidad educativa de la Institución Educativa General Santander, a nuestras familias, al profesor Jorge Sánchez Maldonado y a todos los que hicieron posible este trabajo. La verdadera innovación florece cuando sembramos esperanza y cultivamos comunidad, incluso en los suelos más difíciles. Muchas gracias por su atención.